Bueno, como le comenté desde ayer, el presidente López Obrador en su conferencia del martes, de ayer martes, pues dijo que si no se invita a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues él no irá y enviará en su lugar una delegación encabezada por el canciller Marcelo Ebrard. Y ante la respuesta que dio ayer la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, sobre esta postura de López Obrador, en el sentido de que aún no está definida la lista de invitados a la próxima Cumbre de las Américas. López Obrador reiteró hoy que se debe incluir a todos los países. ¿En qué quedamos? ¿Vamos a respetar la libertad y soberanía de los pueblos o no? ¿O nada más va a ser el discurso? Y por otro lado, dijo que de ese tema había hablado con el embajador estadounidense Ken Salazar, quien ayer, después del anuncio de López Obrador de que no iría en caso de que no se invite a estos tres países, pues dijo que en esa visita de Ken Salazar a Palacio Nacional, pues tocaron el mismo tema. Vamos a hablar al respecto con Ricardo Pasco, quien fue embajador de México en Cuba, es también columnista del periódico Excelsior. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenos días, Pascal. Pues, ¿qué opinas de todo este cruce de declaraciones, de todo esto que se ha generado en torno de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles? Mira, es una cosa que se venía fraguando desde hace tiempo, en realidad no es nada nuevo. El anuncio es nuevo, ya el anuncio público, pero yo lo había previsto incluso en algunos artículos ahí en Excelsior, de que era posible que estando en Cuba, es lo que yo preveía, iba a anunciar que no asistiría a la cumbre. De hecho, yo pensé que el observador iba a plantear que México no asistiría. Veo ahora que el matiz es que él no iría personalmente en protesta y, eh, y va a asistir una misión encabezada por Ebrard. Uh -huh. Lo que creo es que se cruzan varias cosas en esto, Pascal. En primer lugar, eh, Andrés Manuel está, y hay que ubicarlo así, creo yo, de aquí en adelante, en el ocaso de su gobierno. Y está desesperado por crear algunas imágenes de su legado político, y especialmente como es él, quiere que tengan un aspecto heroico, un aspecto épico, eh, que pueda trascender un poco para ver su nombre escrito en letras de oro en el Congreso de la Unión. Y en ese sentido, él pensaba que iba a poder lograr eso con la reforma eléctrica, y presentarse como el nuevo nacionalizador, Uh -huh. a la par de Lázaro Cárdenas. Pues se le cebó esa posibilidad, como sabemos, y no se ven otras cosas muy claras. Y en esto de Cuba, yo creo que él trae en mente un poco la idea de que estaría repitiendo la hazaña de México, cuando a principios de los años 60 México votó en contra de la exclusión Uh -huh. de Cuba de la OEA, En la votó reunión de en Punta del Este, contra Uruguay, y ¿no? el resto de América Latina expulsó a Cuba. Uh -huh. Entonces, yo creo que él ha de pensar en este caso, que también es como un gesto heroico de su parte y de México, y que va a quedar también en los anales de la historia. Desgraciadamente no es así, como sabemos, porque hoy no estamos hablando de la Cuba heroica y revolucionaria de principios de los 60, sino estamos hablando de una dictadura militar que reprime a la gente, y el presidente mexicano que fue a la isla y ni siquiera se atrevió a mencionar al gobernante que debía liberar a los más de 1,000 presos políticos, Uh -huh. algunos de ellos condenados a penas de 30 años en la cárcel, por protestar pacíficamente en las calles de Cuba. Uh -huh. Entonces, ya no tiene el peso específico que él pensaba que iba a tener. Lo que sí es cierto, sin embargo, Pascal, es que hay algunas islas caribeñas
que están también planteando lo mismo, están planteando la posibilidad de no asistir si Cuba no es invitada, porque han hecho mucha amistad con Cuba, estas islas. Lo que sería patético es la unión de México con unas cuantas islas caribeñas, que con todo respeto pues son pequeñas y pues casi islotes, cayos en medio del mar caribeño, haciendo frente a Estados Unidos en esta gesta, y que el resto de América Latina al parecer tampoco está promoviendo este asunto. Por ejemplo, el aliado argentino está más interesado en resolver su deuda que en protestar contra Estados Unidos por Oye, Cuba, Nicaragua y déjame Venezuela. preguntarte esto. ¿Hay razones, digamos, no me refiero a argumentos en torno de la falta de democracia en Cuba, que yo creo que eso es clarísimo, pero hay razones, digamos, en la historia de la Cumbre de las Américas o reuniones semejantes para excluir, en este caso, a Cuba, Venezuela y Nicaragua? Es decir, ¿es algo o es algo que es un poco, pues, un capricho del anfitrión? ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo que depende mucho, sí, del anfitrión y de la circunstancia política en la que se encuentra. Por ejemplo, Obama fue abierto a invitar a Cuba Sí. porque él estaba buscando un acercamiento. Biden no está interesado en invitar a Cuba porque él considera que Cuba traicionó el acuerdo que tuvo con Obama, y que él no confía en los cubanos. Entonces, él quiere también hacer una muestra de insatisfacción frente a esa traición que le hicieron a Obama, porque Obama y Raúl Castro habían llegado a un acuerdo muy firme, muy claro, que además era muy favorable para la revolución cubana, porque Obama no le estaba pidiendo a Cuba que renunciara a su modelo político, por lo menos no de inmediato, y sin embargo Fidel Castro lo echó por la borda. Creo que incluso en una pugna ahí entre los dos hermanos, pero bueno, en fin, ese es otro asunto. El hecho es que sí depende del anfitrión, y Biden no confía en los cubanos, y además no le conviene ahorita en un año electoral para no perder votos En Florida. Florida. Sí. Estamos conversando con Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba, sobre el anuncio que hizo el presidente López Obrador ayer y que reiteró hoy de que si no se invita a Cuba, Venezuela y a Nicaragua, a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, pues él no irá personalmente y enviará una delegación encabezada por Marcelo Ebrard. Me estabas diciendo, Ricardo, que el presidente Biden pues confía menos en los cubanos que el presidente Obama, y que incluso pues Estados Unidos siente que el acuerdo que lograron los cubanos con Obama se traicionó. Pero dicho eso, te preguntaría si hay razón en lo que alega el presidente López Obrador de que esto es una exclusión. Es decir, me refiero más a la práctica de este tipo de cumbres. Mira, no es así, en mi opinión. Hay razones diversas que se dan en cada cumbre. Te pongo un ejemplo. En septiembre del año pasado se realizó aquí en la Ciudad de México la cumbre de CELAC, que organizó el presidente López Obrador, y cuyo documento central, que finalmente no fue presentado porque no hubo consenso, pero se divulgó públicamente, era la propuesta del presidente López Obrador, de que todos los países de América Latina y del Caribe debieran salirse de la OEA y constituir un nuevo organismo propiamente latinoamericano y caribeño, excluyendo a Estados Unidos A Canadá. y Canadá, con la idea de alejarse de las presiones
imperiales y coloniales, así Ujú, lo dijo el presidente. Entonces, él en algún momento le parece bien la exclusión también al presidente López Obrador, ujú, y él traía una propuesta en ese sentido. Claro, él es muy contradictorio porque después, como si no escuchara a sí mismo y lo que dice, después propuso que debieran también al mismo tiempo crear una unión económica americana tipo Unión Europea con Estados Unidos y Canadá para ujú. sacar ventaja de ese asunto. Entonces ya uno no sabe qué es lo que piensa en realidad el presidente de la República, pero a lo que voy es de que las exclusiones y las inclusiones dependen de cada país y de cada circunstancia. Ujú. Entonces, en un momento el observador puede excluir y hoy quiere presentar como una enorme gesto solidario y importante de amor fraterno de México hacia Cuba, Nicaragua y Venezuela, Ujú. la defensa de su derecho a asistir, que son a la par, hay que decirlo, y es parte de la discusión, es que son las tres dictaduras que hay en América Latina. Ujú. Entonces, eh, esa es toda una parte muy importante del asunto, pero quiero agregar además otro elemento que me parece que es relevante. Yo también pienso, Pascal, que de todas maneras, este asunto también podría ser simplemente un pretexto del presidente, ¿Con qué propósito? porque no quiere ir a la Ujú. cumbre, ¿Y por qué no querría ir? Digamos, como hipótesis me porque, parece por, interesante, pero ¿por qué no querría ir? porque no le gusta ese tipo de reunión donde uno no trae el foco encima de él, Mm, donde es simplemente otro acompañante en una gran reunión. Ya ujú, ves que no quiso ir, por ejemplo, a la Asamblea General de Naciones Unidas, ujú. donde hablan todos los presidentes de los países, que es la tradición, sino quiso ir al Consejo de Seguridad, donde todos los focos estarían Claro, porque además él sobre lo de él. presidía, porque le tocaba a México presidirlo. Sí, Exactamente, por esa razón fue. ajá. Este, y de la misma manera, Pascal no quiere ir a California, Ujú, uno, porque entonces los focos no estarían sobre de él, sino sobre Biden y la discusión ujú, sobre Ucrania y los derechos humanos y la democracia, ujú, y él no podría controlar el discurso del evento, digamos, el tono del ya. evento. Y entonces esto en esa Pero otra hipótesis, cosa muy importante, sí, él estaría obligado a aceptar entrevistas y conferencias de prensa ajá, con la prensa hispana en Estados Unidos, sí, que no es como el control que tienen las mañaneras sobre ujú, los que asisten ahí a ese evento. ujú, Es decir, él tendría que enfrentar a una prensa mucho más crítica, ujú, muy informada, con mucha opinión, y él no quiere eso, porque él no es apto para eso. ujú, Él quiere dictar línea, ujú. no quiere ser cuestionado. Y Ya. él es repelente a esa circunstancia. Y entonces yo creo que no quería asistir a la reunión. Bueno, Ricardo, interesante. Me queda solo un minuto y medio y quiero preguntarte sobre un tema, no sé si nos dé tiempo de abordarlo, pero él en su discurso en La Habana le dice al presidente Díaz-Canel que Cuba debe hacer una revolución dentro de la revolución. ¿Ese mensaje cómo habrá sido tomado por la nomenclatura cubana? Yo creo que no les gustó nada. Ujú, Yo creo que la nomenclatura cubana estaba esencialmente incómoda ujú, con la visita del observador, te voy ujú, a decir. Independientemente de que él llegó como el joven fervoroso, amando a los dirigentes de la heroica gesta revolucionaria cubana, sí. el hecho es que fue muy incómodo porque estaba discutiendo el tema migratorio y había llegado recién a un acuerdo con Washington, Ujú, el López Obrador, para recibir a los expulsados cubanos. Y el problema de la migración cubana
es un tema absolutamente tabú e Mm, incómodo para la mm, burocracia entiendo. cubana, porque ellos no pueden admitir Que que haya gente que no quiera existe vivir ahí, ¿no? descontento en la isla. Sí, Es contrasentido. Si Cuba es un paraíso, ¿cómo es que hay tanta migración? No claro, lo pueden explicar, claro. no les gusta. Y yo vi el gesto de Díaz Canel cuando López Obrador le estaba leyendo el documento Sí, y no era un gesto de agrado. bueno. Pues tengo que dejarlo ahí, Ricardo, pero te agradezco mucho estos minutos. Con mucho gusto. Gracias, Ricardo Pasco.